Bienvenidos a una nueva entrevista en Fundación Nicolás. Este espacio es un refugio para la reflexión y la conexión en torno al duelo gestacional, perinatal y neonatal. Una experiencia que deja una huella profunda en la vida de quienes la atraviesan. Nuestro objetivo con estas conversaciones y entrevistas es ofrecer herramientas, comprensión y consuelo en momentos difíciles, iluminando también el camino hacia el amor, la resiliencia y la esperanza. Sin más preámbulos, doy la bienvenida a la doctora María Isabel Santa Cruz, doctora obstetra, graduada en la Universidad Central del Ecuador. Es socia fundadora de la Asociación de Obstetras Promotores por el Cambio Ecuador, vicepresidenta de la Asociación de Obstetras Promotores por el Cambio, coordinadora del Departamento de Educación y Cultura, coordinadora de la Subcomisión de Interculturalidad, Asociación Obstetra Promotores por el Cambio, obstetriz y tiene su consultorio propio obstétrico ISIS. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias por estar acá. Es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias a Fundación Nicolás. Pues para mí siempre es un gusto, ¿no? Poder estar aquí, compartir un poquito de mi conocimiento, hablar un poquito de por qué, pues, hay ciertas condiciones en las que tal vez no se pueda llevar una gestación o un embarazo de una manera favorable, ¿no? Entonces, para mí es un gusto poder estar aquí y poder impartirles el conocimiento y pues si en algún momento necesitan más de mi ayuda, más de mi colaboración, ya saben que yo estoy presta para ayudar. Muchísimas gracias, doctora. El tema de hoy que nos convoca es los desafíos en el útero, las anomalías y su relación con el embarazo. Doc, comienzo con esta pregunta. ¿Cuáles son las anomalías que puede llegar a tener el útero? Ya, antes de llegar un poquito a las anomalías, hay que tomar en cuenta que nuestro útero es nuestro órgano reproductor, es nuestro órgano pues donde nosotros vamos a ver qué ocurre en muchos casos llamado pues el milagro de la vida, ¿no? De poder tener un hijo, de poder tener un bebé, sobre todo de poder gestar, ¿sí? Entonces, hay mujeres pues que obviamente llegan o suelen tener ciertas anomalías a nivel de útero que muchas veces pues no son visibilizadas a tiempo, ¿sí? Entonces, dentro de estos pues tenemos el útero bicornio, el unicornio, tenemos también el útero didelfo, el útero septum, ¿sí? Que son anomalías que me pueden llevar a que tal vez no se dé un proceso de fertilidad adecuada u obviamente no se dé un embarazo como tal. Es importante primero tener un chequeo para saber que mi útero esté bien. ¿Cómo es este proceso? Sí, siempre es recomendable que antes de que la mamita quiera o desee tener un embarazo, pues podamos nosotros realizar nuestra consejería o nuestra consulta preconcepcional, donde obviamente hacemos una serie de exámenes, exámenes de sangre, hacemos ecografías, ¿sí? Mandamos incluso las vitaminas que me van a servir antes de el embarazo y durante para que también mi cuerpo tenga la reserva y obviamente mi embrioncito pueda formarse de mejor manera, ¿sí? Entonces, es muy importante antes del embarazo poder realizar nosotros una ecografía, pero viene algo un poquito que no lo hacemos, ¿no? Muchas veces las mujeres se dan cuenta que tienen una anomalía uterina cuando pues han quedado embarazadas y se da un aborto espontáneo, ¿sí? Entonces, al momento que sucede esto, obviamente hay que ir a hacer una ecografía y ahí es cuando nos vemos que hay alguna anomalidad a nivel de útero. Doc, desde su experiencia, ¿qué aspectos considera esenciales en el acompañamiento hacia estos padres que han experimentado una pérdida debido a una anomalía uterina? Ya. Antes que todo, pues nosotros como profesionales no tenemos que ser tan bruscos, ¿no? Mm. Porque muchas veces va la persona que ya ha tenido pues un aborto, en este caso, se hace la ecografía y le dice el ecografista o el médico que está en ese momento haciendo el eco, ah, mira, tu útero es, no sé, septado.
¿sí? Y entonces las pacientes, la primera pregunta que ellas se hacen es, ¿eso está bien, está mal? ¿Qué significa o qué no significa? Entonces, muchas veces el saber nosotros dar buenas o malas noticias es un factor importante también para que no influya en la psicología de la paciente. Y muchas veces van los médicos y dicen, ah, sí, o sea, no pasa nada, no vas a poder tener hijos nunca. Entonces, imagínese el yo ir y dar una noticia de este calibre a una paciente, obviamente desde ahí ya le estoy limitando a muchas cosas, ¿no? Y sobre todo que nosotros cuando yo le digo, no, es que ya no vas a tener nunca hijos o no puedes tener nunca hijos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Hiriendo la maternidad de esa paciente. Porque de una u otra manera su anhelo es tener un hijo, su anhelo es quedar embarazada, su anhelo es poder concebir, ¿sí? Entonces, el que yo hiera la susceptibilidad y la maternidad de esa paciente marca mucho el progreso de toda su fertilidad. Incluso ha habido pacientes que han llegado a tener problemas con sus parejas, se han separado, se han divorciado. Entonces, porque obviamente pues es algo que afecta, ¿no? Y que obviamente el esposo es como que no, o sea, ya no puedes tener hijos, me voy. Y No no, ¿me sirves. entiendes? Exacto, exacto. Entonces, esa es la palabra que muchas veces, ¿no? Y es como que no sirves o no me sirves. Y ahí es cuando las mujeres dejan de sentirse capaces y suficientes y empiezan, pues obviamente, a alterar mucho su autoestima, porque no se sienten mujeres, porque no se sienten capaces de. Ujú. Doctora, ¿qué opciones de apoyo y tratamiento pueden ofrecerles a las mujeres que desean un nuevo embarazo tras una pérdida relacionada con una anomalía uterina? Ya, sí. Depende, ¿no? El tipo de útero que tengamos. Por ejemplo, hace mucho tiempo, pues hubo un caso controversial, ¿no? De Doherty, que pues es una estadounidense, que ella tuvo un útero didelfo. Entonces, ella pues empezó a tener aborto tras aborto tras aborto y no sabía por qué tenía tantos abortos. Hasta que pues en uno de sus tantos embarazos, logró y pudo tener pues su embarazo a término. Y ya cuando ella pues terminó su embarazo, ahí recién se dio cuenta o se dieron cuenta que ella tenía un útero didelfo, ¿sí? Entonces, hay algunos casos en que a pesar de tener la anomalía que yo tenga intraútero, ¿sí? Se puede dar un embarazo como no, ¿sí? Como tal, no hay un tratamiento específico que yo pueda decir, involucramos una cirugía para remediar la malformación uterina, ¿no? Porque este tipo de malformaciones por lo general se dan desde que nosotros estamos en concepción, desde que estamos formándonos dentro de la barriguita de nuestra mamá, ¿sí? Y muchas veces pueden ser por factores externos, por factores internos, exposición a ciertas sustancias, no se dio pues una buena división a nivel de las células que forman el útero y todo lo demás, ¿no? Entonces, incluso hay úteros que únicamente están presentes, pero no tienen una conexión ovárica, ¿sí? Mm. Entonces, es difícil que puedan quedarse embarazadas, pero obviamente tengo otras opciones, que claro, todavía no está estipulado en una ley aquí en Ecuador, pero pues existe también la subrogación uterina, donde yo puedo buscar a alguien donde pueda pues albergar, ¿sí? Mi bebé, obviamente formado desde mi óvulo y el espermatozoide de mi esposo, ¿sí? Siempre y cuando obviamente salgan este tipo de conflictos, porque a veces hay personas que dicen, no, es que si no está dentro de mí, no vale porque ya no es mío, pero no es así. Ese bebé lleva tu material genético. Entonces, claro, la idea es también que puedan las pacientes, ¿no? Que ya han sido diagnosticadas con alguna malformación uterina, recibir la información adecuada y también, pues, un control psicológico, porque al recibir, pues, una noticia como estas, altera mucho su psicología y muchas personas es como que, ah, bueno, ya yo no puedo, no quiero y hasta ahí se acabó y cambia mucho ya su aptitud, su actitud, empiezan a pasar por problemas de depresión, Mm. ansiedad,
e incluso ha habido casos de personas que les ha llevado al alcoholismo, a la drogadicción, ¿no? Pero es por este tipo de cosas y porque también nosotros no sabemos dar buenas noticias. Entonces, siempre hay que sensibilizarnos un poquito y ponernos en el lugar de la paciente. Entonces, Doc, lo que se recomienda es siempre tener chequeos rutinarios para saber cómo estamos, tanto físicamente, internamente, para poder tener una proyección o una programación familiar eh, anhelada y que estas pérdidas perinatales, gestacionales, no sean tan frecuentes y poder así, de alguna manera, poder evitarla. Doc. Exacto, sí. Desde que nosotros iniciamos pues nuestra vida sexual activa, se puede decir, y vamos a un chequeo de una planificación familiar, sea para tener hijos o sea para no tener hijos, tiene que estar siempre de cajón una ecografía. Entonces, de esta manera nosotros podemos sobrellevar un poco más fácil este tipo de cosas, ¿no? Pero usualmente estamos nosotros acostumbrados a que yo voy al doctor cuando me duele algo, cuando estoy enferma o cuando me entero que estoy embarazada, ¿sí? Y ya después, pues cuando obviamente recibimos la noticia, ya no es favorable o ya no podemos hacer nada en ese aspecto, ¿no? Entonces, siempre yo les recomiendo que cuando inician ustedes, pues ya la planificación de su familia puedan acercarse a hacerse exámenes y sobre todo una ecografía, porque si hay muchas mujeres que se enteran de que tienen alguna anormalidad uterina, pues el momento de una pérdida. Nos queda claro, es importante poder tener información, poder ir a un especialista que nos diga qué tenemos y poder trabajarlo inmediatamente para evitar si está en nuestras manos, poder evitar este duelo gestacional, este duelo perinatal. A ustedes, muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Gracias.